Vamos a disponernos esta mañana con nuestro desayuno espiritual. Vamos a orar. Padre amado, Dios del cielo y de la tierra, Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, estamos aquí para ti, Señor, para entregar este momento a ti, Señor, pero necesitamos de ti, de tu unción, de tu Santo Espíritu, Padre, que seas tú aquí con nosotros, Padre. No hay una palabra que pueda entregar si no estás tú, Señor. Si tu Espíritu Santo está con nosotros, Señor, todo va a darse conforme a lo que tú quieres, Señor. Aquí estamos para ti, Padre, estamos para ti, Señor, Dios del cielo y de la tierra. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Dios del cielo y de la tierra. Este momento es para ti, Señor. Solo para ti. Para expresar la palabra que tú quieres que entreguemos, Padre. No permitas que seamos nosotros con pensamientos y emociones meramente humanas, Señor, sino que seas tú, Señor, que sea solo yo tu siervo, Padre, y que sea tu Sagrada Escritura la guía para que pueda entregar tu palabra, Padre. No permitas que me equivoque, no permitas que caiga en vergüenza, no permitas, Señor. Actúa en mí, Señor, ven a actuar en mí. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, y puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mi boca, Señor, para entregar una palabra tuya, Padre. En el nombre precioso de Jesucristo te lo rogamos, te lo suplicamos. Amén. Muchos hemos escuchado la palabra profeta y la palabra Mesías. Tal vez porque hayamos estudiado la palabra de Dios o porque los hemos escuchado en la iglesia o alguna prédica o en alguna canción, pero algunos no teníamos claro el concepto de lo que era un profeta o de lo que era el Mesías y por qué la palabra Mesías. Entonces hoy, en la palabra de hoy, vamos a hablar de van a estar estas dos frases o estas dos palabras ahí, y quiero primero darles a ustedes como ese significado, eso que quiere decir lo que es un profeta. Y un profeta es un intermediario entre Dios y la humanidad, es un mensajero, es un heraldo, es un embajador. Entonces, dentro de las Escrituras lo podemos escuchar de diferentes maneras, pero es importante tener claro que es un intermediario. El profeta es aquel que su palabra lo dice, es el que tiene el don de profecía, pero un don que solo el Espíritu Santo, por medio de nuestro Señor, lo da a quien Él quiere, a quien Él quiere. Ese es un profeta. Hoy vamos a hablar un poco del profeta Isaías, un profeta mesiánico. Entonces me van a preguntar tal vez, o nos vamos a preguntar nosotros, ¿qué es un profeta mesiánico? Un profeta mesiánico, como su palabra lo dice también, es porque vino a profetizar del Mesías, de un hombre que vendría al mundo con el Espíritu de Dios, que sería el Hijo de Dios, que se profetizó 750 años antes de Cristo. Pero cuando el Señor viene, cuando se cumple esta profecía y Jesucristo viene al mundo, bueno, dice también en Hebreos, en el hebreo, y lo van a escuchar también por ahí, entonces para que sepan, es Jesúa Hamashiach, Jesúa Hamashiach, que es lo mismo que decir Jesucristo o decir Jesús el Mesías, ¿ya? Pero cuando viene nuestro Señor al mundo y está en su pleno ministerio, está sanando, está liberando a las personas o a los hombres que están endemoniados, los paralíticos, dice la palabra que los paralíticos se ponen de pie, que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan. Entonces los judíos, los que no creen en que sea Él el Mesías, o sea que Jesús de Nazaret sea el Mesías, o sea el que se había prometido en el Antiguo Testamento, ellos no creen y se hacen preguntas y preguntas. Y dice Juan 5:39, dice
que Él les decía: escudriñad las Escrituras, son ellas las que dan testimonio de mí. O sea, Él estaba diciendo: vayan a las Escrituras. Y las Escrituras en ese entonces era el Antiguo Testamento, lógicamente, no se había escrito todavía el Nuevo Testamento, era el Antiguo Testamento. Vayan a las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Y dice en Juan 5:21: porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Y en el capítulo 5 del libro de Juan, en el versículo 39 dice: ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Esto para que reflexionemos en la palabra. Nos vamos a devolver. Ahí estaba Jesús en el mundo ya, ¿no? Y esto que les acabo de leer es lo que Él les está diciendo a los judíos, a los que no creen que Él podría ser el Mesías, el enviado, del Mesías que hablaban en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a devolvernos dónde es que hablaban y cómo hablaban, ¿ya? Entonces en el libro de Isaías, que Isaías es un profeta mayor, por eso le di la definición de profeta, un intermediario entre Dios y la humanidad, un mensajero, un heraldo, un embajador, un hombre al que el Señor puso su espíritu para que pudiera hablar palabra de Él, mensaje de Él. Empezamos con el profeta Isaías 750 años antes de que pasara lo que les acabé de leer en el libro de Juan, donde ya estaba Jesús en el mundo, estaba Mesías en el mundo. 750 años pasa esto. En la misión de Isaías, el profeta Isaías. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por eso es importante leer siquiera dos versiones de las Biblias. Que yo les he contado que yo leo la Reina Valera y leo la Nueva Versión Internacional. Por ejemplo, yo sé que la mayoría de las personas les pasa lo que me está pasando o lo que me pasó a mí. Entonces cuando dice el Señor excelso y sublime, y uno dice excelso y sublime, muchos nos quedamos: ¿y qué será excelso y sublime? Y cuando decía las orlas de su manto, ¿qué entenderíamos nosotros por las orlas de su manto? Pero si lees otra traducción, por ejemplo la de la Reina Valera, ya te dice que el Señor en lo alto, en lo más alto, en lo más sublime. Está hablando de lo alto, de lo más allá. Nos estaba hablando de Él. Y cuando habla de las orlas, estaba hablando ¿se acuerdan del ruedo? Ahí dice que las faldas de su manto, pero estaba hablando el ruedo este que hace la faldita, solo el ruedito que debe ser el 1% de un vestido. Y ese 1% de un vestido cubría todo el templo, era majestuoso, era grande, era espectacular. Y por eso lo define de esa manera, y por eso se los vuelvo a leer. El Señor es excelso, o sea, en lo alto y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto, las faldas de su manto llenaban el templo. Por encima de Él habían serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. 2 de ellas se cubría el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. O sea, esto era majestuoso. En la palabra solamente Jesús repite en verdad, dice 2 veces, en verdad os digo, cuando iba a decir algo que de verdad era verdad. Pero nunca se escucha dentro de la palabra o se lee dentro de la palabra decir 3 veces en verdad, o amor, 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 o alegría, 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 o el Señor es paz, paz, paz. Nunca se dice de esa manera. Se dice una, o es amor, o es alegría, o es paz, o se dice en verdad. O sea, póngame la atención que esto es de verdad, verdad. O sea, ahí hay que ponerle como el acento de que es en serio. Pero cuando te dice
santo, 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 ya es una cosa majestuosa y es la única vez que lo dice y te entrega como con esa... O sea, cuando te metes en la escritura y empiezas o cierras tus ojos y te imaginas esto que pueda estar pasando ahí, que le está pasando a Isaías, es algo grandioso, es algo grande. No hay algo más allá que el santo, santo. Solo Dios es santo, santo, santo. Solo Dios del cielo, nadie más es santo, santo, santo. Y lo dice la palabra. Ahora me pueden decir ustedes, bueno, ¿y qué son los serafines? ¿Qué son los serafines? Puede ser normal que muchos lo sepamos, pero de pronto otros no. Los serafines son aquellos ángeles que están más cerca de Dios, pero están cerca. Pero recuerden que aquí dice que tiene 6 alas, 2 de ellas tapaban su rostro, 2 sus pies, y con 2 volaban. Porque siendo los serafines, los ángeles de Dios, no podían estar ahí con los ojos abiertos ante Dios, porque Dios era sublime, alto, santo, santo. Era algo tan grande para decirnos a nosotros cómo nosotros debemos referirnos a nuestro Dios, cómo nosotros debemos llegar a los pies de Dios. Si los serafines, que eran sus, vamos a traerlo a la vida de hoy, sus escoltas, o sea, la gente que estaba más cerca a Él, sus servidores más fieles, los que están más cerca al Señor o a Dios, ellos tapaban con sus alas su rostro y cubrían. ¿Por qué cubrían los pies? Porque en los pies es donde cargamos nosotros toda la inmundicia, por así decirlo. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando hablamos de Moisés? Cuando llegó a la tierra y dijo, quítate el calzado de tus pies porque estás pisando tierra. Porque esto demostraba lo que estaba en el pasado, los pasos que habíamos dado en la naturaleza pecaminosa y eso que nos había contaminado. Aquí los serafines están mostrándonos, enseñándonos a nosotros que cuando llegamos a los pies de Dios, cuando llegamos a los pies del Señor, pues debemos hacerlo con una humildad grande. Si ellos, que son serafines, no se atreven a mirarlo a los ojos y se tapan con sus alas, porque así los hizo Dios, y enseguida con sus otras alas cubren sus pies, mandándonos un mensaje clarísimo. Estaba el mensaje, ¿ya? Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ay de mí, que estoy hablando Isaías, ¿no? El profeta. Ay de mí, que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en un mundo, y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. O sea, qué alegría que siendo tú un pecador, que siendo nosotros pecadores, que venimos de una naturaleza pecaminosa, que no conocíamos del Señor, un día Él se presente en nuestras vidas. Un día Él llegue a decirnos santo, 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 y que nuestra familia, nuestra empresa, nuestro mundo alrededor, todos entiendan lo que pasó con la presencia de ese Dios en nuestra casa, en nuestro mundo, en nuestra familia, en nuestra vida, pero entenderlo de esta manera como lo veía Isaías. Isaías vivía en el mundo como vivimos nosotros hoy día, normal, viviendo una vida normal, sabiendo que había un Dios, que existía un Dios y que lo había hecho todo, y para de contar, no más. Pero es que ya venía a tener algo especial, ya venía a haber una coinonía, o sea, una amistad cercana, un amor grande, con una tarea tal vez y un propósito para la persona. En este caso, Isaías, el profeta Isaías. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, dice Isaías, ¿no? Traía en la mano una brasa que con una tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mucho cuidado al significado que es hermoso, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. O sea, Él llega a tu vida, pero no llega por nada. Él llega a obrar en tu vida, Él llega a obrar en nuestras vidas. Si llega a su empresa, si llega a tu casa, si llega a tu familia, si llega donde quiera que llegue, cuando tú lo reconoces y reconoces que Él es el Señor y lo aceptas de todo corazón, Él llega a obrar en tu vida. Este carbón encendido, y ese carbón encendido puede mostrarnos una cantidad de cosas. Algunos lo mandan al desierto y dicen que tal vez esto va aquello por lo que debemos pasar para purificarnos y para poder... Son muchas, o sea, cada predicador puede darle, según el Espíritu Santo le entregue
algunas revelaciones o algún significado a la palabra. Podría, si escuchas un predicador te puede decir una cosa, el otro te puede decir otra, pero te lleva a lo mismo. Entonces oí la voz del Señor que decía, recuerden cuando Job, que llegó el Satanás allá y estaba él como en una junta, Dios como en una junta con sus ángeles y todo, y entonces él le habló ¿y de dónde viene? ¿Se acuerdan? Pues en este caso parece que hay como otra junta, porque Dios, estoy hablando, Dios está diciendo, entonces oí la voz del Señor que decía, eso dijo él, o sea Isaías, ¿a quién enviaré? Esa palabra o esa expresión, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? O sea que esa era la voz de Dios, pero él no estaba solo. Dios estaba con alguien. Dios estaba con alguien en su junta, por así decirlo, en el cielo. Lo que veía Isaías es que vio a un Dios, al Dios creador del cielo y de la tierra, sublime, alto. Lo explicaba de muchas maneras, que los serafines decían, santo, santo, santo es el Señor, Dios de la tierra. O sea, que era algo tan grande, tan sublime, tan especial, y los escuchaba a ellos, porque ya Dios le había dado la unción a él para poder escuchar lo que Dios hablaba con sus ángeles, y lo que estaba diciendo es, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Los trinitarios, o sea, los cristianos que creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo y que creen que es un mismo Dios, dicen que hablaban los tres, que ahí hablaban los tres. Eso lo dice Charles Spurgeon, que es uno de los predicadores más grandes que ha tenido la historia en el 1900 más o menos, en el siglo XIX. O lo dice Charles Styling, que todavía vive, es alguien, y lo dice la palabra, nuestras traducciones de la palabra, en muchas de ellas. Pero cada uno, según Dios le da revelación, pues pueda interpretar esta palabra. Aquí lo importante es saber que ahí había una conversación donde Dios decía, ¿y a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá? Y mira lo que dice Isaías, cuando uno se enamora del Señor, cuando Él llega a tu casa, a tu vida, y tú dices, aquí estoy para ti. Él le responde así, aquí estoy, envíame a mí. O sea, Isaías respondió a esa pregunta o a esa situación que estaba ocurriendo en lo que él escuchaba en el cielo, en ese trono grande, donde estaba Dios, hablando con los que estaba hablando. ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá a dar el mensaje? Y él ya, pues, sabiendo que ya lo había visto, un hombre pecador, le había permitido verlo, le había permitido disfrutar de su presencia, y un carbón encendido había pasado por sus labios y había borrado o sea, tanta dicha para mí, lo menos que puedo hacer es ir al Señor. Él le responde a Dios, envíame a mí, y él no sabía para dónde iban a mandar, él no sabía absolutamente nada, él solo estaba dispuesto para el Señor. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos para Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos estamos dispuestos que un día llegue el Señor a tu casa, a tu familia, con un regalo maravilloso, con una liberación, con una sanación, solo con su presencia sublime, en lo alto, desde lo alto, santo, 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 como Él te lo dice? ¿Cuántos estamos dispuestos a servirle? Ustedes respóndanlo entre ustedes. ¿Están dispuestos ustedes, ahora que conocen del Señor, que conocen de Dios y de todo lo que hizo Él por nosotros, y que sabemos que sin Él no se mueve una hoja de un árbol? ¿Están dispuestos a hacer algo para Él? Porque Isaías dice, envíame a mí, a mí. ¿Y sabe qué respondió? Dios ya sabía que iba a responder Él, porque cuando Dios llega donde Isaías, ya conocía su corazón. Lo bonito de esto es que cuando Dios llega a tu vida es porque Él ya conoce tu corazón. Puede que seas un pecador, puedes que seas una pecadora, puedes que la hayas embarrado 1000 veces, puede que tu juventud haya sido un desastre, puede ser que tu matrimonio anterior haya sido lo peor del mundo, puede ser que tus hijos estén perdidos, puede ser que, imagínate lo peor que pueda pasar, pero si el Señor conoce tu corazón, Él puede acercarse a ti como lo hizo con el profeta Isaías, a entregarle un propósito grande. Por algo le llamaron el profeta mesiánico. ¿Saben ustedes qué?
o cuál era una de las profecías, de los mensajes que él tenía que entregar. Y se lo dice de una manera especial. Voy a terminar de leer la palabra. Cuando él le dice, envíame a mí, contesta el Señor, él dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan. Duro, ¿no? Mire bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo. Embota tus oídos y cierra sus ojos, no sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se conviertan y sean sanados. Eso hay que entenderlo, porque él estaba enviando a su mensajero a la tierra a dar un mensaje, pero en el fondo decía, este pueblo es un pueblo hipócrita. O sea, la mayoría de esta gente es una gente hipócrita. Tal vez digámosle por si de pronto pasa algo, pero en el fondo no va a pasar nada. O sea, si de verdad tienen oídos, que escuchen. Si de verdad tienen ojos, que vean. Pero ahí no va a pasar mucho. Por eso es que después viene la deportación a Babilonia. 150 años después viene el tema de la deportación a Babilonia. Mira, esto empezó con la historia del rey Usías, un rey que le sirvió al Señor durante 52 años. 52 años le sirvió a Dios en la tierra. Y venía la herencia que le había entregado. A ver, el reinado del rey David lo recibió de Saúl, y David se lo entregó a Salomón su hijo. Pero después de Salomón los reinos se dividen. Israel se divide en la capital de Samaria, el reino del norte, y la capital de Jerusalén, reino del sur. Norte y sur, claro. Entonces estaban los israelitas arriba y estaban los judíos abajo, por así decirlo. Y el Señor le había entregado el reinado para que lideraran ese pueblo a reyes de la tierra que había ungido, como ungió al rey David. Y así ungió a Salomón. Y así venía ya en descendencia, venía Usías. Pero Usías 52 años reinó muy bien. Pero al año 52 el hombre llegó tan alto que ¿qué pasó? Se llenó de orgullo y empezó a hacer lo que al Señor no le agrada. Entonces quiso entrar al templo donde quemaban los sacerdotes incienso y quería quemar incienso porque era el rey. Ese día el Señor puso lepra en su rostro y murió cubierto de lepra. Por eso es que dicen por ahí, de nada nos vale hacer 11 cosas buenas cuando 3 las hacemos malas. Eso no es bíblico, eso es natural, eso es de nosotros, es un dicho. ¿Cuántas cosas hacemos buenas, pero al final hacemos una que la embarra y ahí se acabó todo? Ya la gente no va a valorar lo que tú hiciste bueno, sino que la gente se va a acordar de lo último que hiciste, que no fue bueno, que no fue del agrado de Dios en este caso. Cuando se pierde ese reinado, que fue el reinado de Usías, ya venía, por ejemplo, el tema de los reinados de los egipcios, de los asirios. Venían los egipcios, los asirios, después vino los babilónicos, que fueron los que los deportaron. Después de los babilónicos vinieron los medos, los persas, los griegos, los romanos. Y dicen que al fin, que no nos ha tocado a nosotros ni nos va a tocar a nosotros, viene el último imperio, que es el imperio del anticristo. No nos vamos a meter allá. Aquí lo más importante es entender por qué se dio esto. Porque la profecía que dice Isaías para iniciar anunciando el Mesías es que de la raíz de Isaí vendría el Mesías, un vástago, dice aquí no lo dice muchas veces tan de frente, porque mire que de una u otra forma lo dijo, que lo dijera de muchas maneras, para el que quisiera ver que viera, el que quisiera oír que escuchara, y el que no, pues que no. Entonces lo armó como una metáfora y habla de un árbol, de una raíz, de un tronco, que son, la raíz es Isaí, que es el padre del rey David, y el tronco era el rey David, y cuando crecía estaba Salomón. Era un árbol ya frondoso, grande, espectacular, pero ese árbol es cortado. ¿Cuándo se corta este árbol? Cuando los reyes empiezan a hacer lo que a Dios no le agrada, la desobediencia. Cortan el árbol y el árbol queda seco. Pero la profecía es que de ese tronco, de ese árbol seco, de ese tronco que quedó, vendrá un vástago. Una varita se desprenderá de ahí.
Y esa varita o ese bastaguito es el Mesías, que vendría a darle salvación, que vendría a reinar, porque el reinado de Israel ya se había perdido. O sea, ya empezaron a predominar o a reinar los babilónicos, los medos, los persas, los griegos y los romanos, hasta que vino Jesús al mundo. ¿Sí o no? Que lo ya hemos visto también con otro profeta. Este profeta viene especialmente a profetizar que venía el Mesías, Jesucristo, Cristo Jesús, o en hebreo, Jesúa HaMashiach, que lo van a escuchar de esa manera por ahí en alguna traducción que lo puedan ustedes leer o en algún predicador que se los pueda decir. Entonces, volvemos. Cuando nuestro Señor Jesucristo está aquí en la tierra, está sanando, está liberando, está dando a conocer su reinado, los judíos no lo reconocen. Hay muchos que no reconocen y Él les dice: escudriñar las escrituras porque en ella van a encontrar testimonio de mí, o sea, de Él. Otra de las profecías que trae el profeta Isaías es que le dice, y este es un consejo importantísimo para nosotros porque nos habla hoy día: cuando este pueblo se abrió, que ya Israel estaba allá en Samaria y los judíos estaban en Jerusalén, ellos empezaban a buscar, como se habían dividido entre ellos y se peleaban entre ellos, buscaban alianzas con otros pueblos, en este caso con los egipcios, con los asirios, con los babilónicos, con todos ellos. Isaías les decía: solo confíen en el Señor, solo Dios puede salvarlos, solo Dios puede mantenerlos juntos, unidos. Esto es lo que nos dice a nosotros: no confíen. Hay una que les he dicho mucho a ustedes, que es uno de los salmos, creo, en el Antiguo Testamento, dice: maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en el Señor. No recuerdo cuál de los capítulos es, pero está: maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en el Señor. Isaías, en su profecía, le hablaba al pueblo y le decía: no confíen en esos pueblos traicioneros, confíen solo en el Señor, es el Señor que los va a mantener unidos. Pero no hacían caso. El profeta Isaías vivió y profetizó durante 50 años, pero no fue muy bien escuchado por el pueblo, diciéndonos a nosotros hoy día que esto nos puede pasar. Pueden haber muchos mensajeros, muchos embajadores, muchos predicadores hablándole a un pueblo de la palabra, de lo que se tiene que hacer y cómo se debe obedecer según la palabra, y muchos tercos no creerán, muchos tercos dirán: qué pereza estar ahí, muchos tercos no les importará. El mensaje de hoy es: ¿qué tienes para entregarle al Señor? ¿Qué tienes para el Señor? El Dios, nuestro Padre, o el Señor, como lo quieras llamar, ha venido a traerte un mensaje, ha venido a decirte: aquí estoy para ti, aquí estoy para sanarte, aquí estoy para liberarte, aquí estoy para dar libertad al prisionero, aquí estoy para pregonar el año del favor del Señor. Y tú, cuando escuchas esa palabra, tú cuando recibes eso hermoso que es por gracia, que es tu salvación, que es que te perdonen todos los pecados cometidos en tu vida y la vida de tus antepasados, ¿tú qué le vas a entregar al Señor? ¿Qué tienes tú para Él? Debemos encontrar un propósito. El verdadero propósito de la vida, de nuestra vida, es encontrar la salvación. Y la salvación solo Jesucristo te la da, porque lo dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Y lo confirman muchos y grandes hombres ungidos por Dios, grandes predicadores que estudiaron la palabra de Dios toda su vida, 50, 60 años estudiando su palabra, y mueren ellos confirmando que solo por Jesús se llega a la salvación, solo por el Hijo de Dios llegas a la salvación, que solo Jesús podría juzgar, solo Jesús te ha, con su sangre lavó tus pecados en aquella cruz. Tú, ¿qué tienes para el Señor? Tú, ¿qué le vas a entregar al Señor? ¿Cómo va a ser tu vida de hoy en adelante? Cuando ya el Señor llegó a tu casa, cuando ya el Señor tocó tu familia, cuando un carbón encendido tocó tus labios y te dijo: perdonado estás, de hoy en adelante sos una nueva criatura. ¿Qué tienes para Él? ¿Qué tienes para Él? Aunque mis ojos
no te puedan ver. Te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí, aquí en mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor. Esto dice el Señor Dios Todopoderoso. Lo que venía a ser nuestro Mesías, lo que venía a ser Jesucristo al mundo, venía con el Espíritu de Dios. El Hijo de Dios venía a sanar los corazones heridos, a salvar al cautivo, a liberar al preso, a dar a conocer el año del favor del Señor. Venía a darnos a conocer nuestra salvación y que solo por Él podríamos entrar al reino de los cielos. Venía a anunciarnos que hay una segunda venida, que Él vuelve por su iglesia, que Él vuelve a la tierra, que lo veremos bajar dentro de las nubes, porque viene como novio por su novia. Padre, en tus manos está, Señor, que todos crean. En tus manos está, Señor, que se cumpla la obra tuya, Señor. Solo soy tu mensajero, Padre, y estoy aquí, Señor, para servirte, para ponerme a tus servicios y decirte: Señor, santo, santo, santo eres tú, Dios del cielo y de la tierra. Solo tú eres grande, solo tú eres bueno, solo tú eres omnipotente, omnipresente y omnisciente. Solo tú, Señor, puedes sanarme, solo tú, Señor, puedes reunir la familia. Solo tú, Señor, puedes hacer que aquellos que se separaron vuelvan y se unan. Solo tú puedes hacer que esta niña enferma, Señor, que está en casa con una parálisis cerebral, pueda ser sanada. Solo tú puedes, Señor. Solo tú puedes traer sanidad a estas personas que han implorado por el grupo de casa de oración, para que lleve sanidad a su casa, para que lleve unión a las familias. Padre, solo tú puedes concedernos todo aquello que está en nuestro corazón. Solo tú puedes ver un corazón quebrantado, un corazón dolido, un corazón humillado, Señor. Solo tú puedes leerlo y solo tú puedes darle. Solo tú puedes llenarlo. Solo tú puedes ungirlo. Solo tú, Señor, puedes llenarlo de tu Santo Espíritu. Padre, la señora Ángela, Señor, hemos rogado por ella y por su sanidad, Padre, para que seas tú llegando a su casa, llegando a su vida, a su corazón, a su mente, a su cuerpo, a su sangre, a sus huesos, a sus órganos, tocándolo con tu Espíritu Santo y sanando. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Solo tú puedes, Padre. Solo tú, Señor, Dios del cielo y de la tierra. A ti te rogamos, Señor, a ti te suplicamos, Señor, especialmente por las familias, especialmente por las mujeres que sufren cáncer de mama, cualquier otro tipo de cáncer o enfermedad terminal, Señor. Solo tú puedes tocarlas con tu unción de tu Santo Espíritu, tu Espíritu sanador, Señor. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Solo tú, Padre. Solo tú, Señor. Hoy queremos darte gracias, Padre, porque siempre llegamos a ti con las manos cargadas de peticiones para pedirte y pedirte. Pero pocas veces llegamos a ti arrepentidos, arrodillados, humildes, a tus pies a decirte gracias, Padre, porque nos diste vida, porque nos diste un propósito, porque nos diste un trabajo, porque nos diste una madre, un padre, una familia, unos hermanos, porque nos diste algo para vivir, porque nos entregaste un matrimonio, porque nos entregaste liderar una empresa,
porque nos entregaste gente para liderar, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Padre. Te damos gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guía y dirección del Espíritu Santo.